Congruencia de triángulos. La palabra congruencia significa de igual forma y de igual tamaño. Su símbolo vemos que el símbolo que aparece es un igual con un ganchito en la parte de arriba. Así es como vamos a definir la congruencia. Dice, dos triángulos son congruentes si al sobreponerse uno encima del otro coinciden exactamente en todos sus puntos, es decir, si sus lados homólogos son iguales. Aquí lo primero que vamos a ver es que los lados homólogos son las mismas partes en los dos triángulos. Por ejemplo, si yo tomo el lado AB de mi triángulo original, en la reproducción que tengo de este triángulo, su homólogo sería A'B', que es la misma parte en los dos triángulos. Si consideramos, por ejemplo, el lado AC, su homólogo sería A'C', y el homólogo de BC sería B'C'. Entonces aquí dice que para que los dos triángulos sean congruentes deben coincidir todas sus partes. Si recortáramos los triángulos, si pudiéramos poner uno sobre otro, por ejemplo, en este caso no se puede recortar, pero si lo podemos deslizar, haríamos lo siguiente. Deslizamos el primero sobre el segundo y vemos que perfectamente coinciden sus partes. Por lo tanto, podemos decir que los dos triángulos son congruentes. En este caso lo podemos señalar con la siguiente notación. Decimos que si el triángulo, que es el simbolito que tenemos aquí, así se lee, si el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C', entonces el lado AB es congruente con A'B', que ya lo habíamos visto en los triángulos iniciales. El lado BC es congruente con B'C', el lado CA es congruente con C'A'. Y lo mismo podemos decir de sus ángulos. El ángulo A es congruente con el ángulo A', el ángulo B es congruente con el ángulo B' y el ángulo C es congruente con el ángulo C'. Esto lo definimos a partir de que vemos que los dos triángulos son congruentes. Para saber si dos triángulos son congruentes es suficiente con observar si cumplen con uno de los siguientes postulados. Entonces vemos aquí que estas condiciones que vamos a indicar son los postulados que deben cumplir los triángulos que son congruentes. El primero de ellos es el postulado lado, lado, lado. Se identifica con 3 L's mayúsculas y este postulado dice que dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes sus 3 lados. Aquí si nosotros observamos estas dos figuras, para saber si son congruentes tendríamos que checar las medidas. Están señaladas con líneas o con marquitas iguales para los lados que son homólogos. Esto lo vamos a checar entonces con respecto a las medidas si son iguales, haciendo lo siguiente. Por ejemplo, si tomamos la medida del lado AB y la colocamos sobre su homólogo en el otro triángulo que es A'B', vemos que sí coincide la medida. Si hacemos lo mismo con otro de los lados, por ejemplo el BC, y lo colocamos sobre B'C', observamos que también coincide. Y en el caso del lado AC, sobre su homólogo A'C' también coincide. Al coincidir las 3 medidas de los lados del primer triángulo con el segundo, podemos decir entonces que por el primer postulado estos triángulos son congruentes, lo cual quiere decir entonces que lado AB es congruente con A'B', lado BC es congruente con B'C', lado CA es congruente con C'A'. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', El siguiente postulado nos dice que es el postulado lado, ángulo, lado. Se identifica con las letras LAL y nos indica lo siguiente. Dice, dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes un ángulo y dos lados que lo comprendan. Es decir, si observamos, por ejemplo, en estos dos triángulos que este lado lo vamos a comparar con este, puesto que son partes homólogas, este lado que es el AC lo vamos a comparar con el A'C', que son homólogos, y el ángulo A, que es correspondiente con el ángulo A', también vamos a checar si si coinciden en la medida para ver si, de acuerdo al postulado que nos dan, estos triángulos son congruentes. Si, por ejemplo, tomamos la medida de AC y la colocamos sobre el otro triángulo que es A'C', vemos que sí coincide. En el caso de la medida del lado AB, colocándolo sobre A'B', también coincide. Y el ángulo que tenemos como ángulo A, si lo colocamos sobre su correspondiente que es A', también coincide. Se está cumpliendo con el postulado, por lo tanto puedo decir que los dos triángulos son congruentes. Si son congruentes, entonces en este caso para este postulado se cumplió
que AB es congruente con A'B', CA es congruente con C'A', ángulo A es congruente con ángulo A'. Entonces puedo decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. El tercer postulado de triángulos nos dice que ahora vamos a tener como postulado ángulo, lado, ángulo, indicando sus iniciales ALA para identificarlo. Dice que dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente adyacente a dos ángulos respectivamente congruentes. Cuando nos mencionan aquí que tenga un lado congruente adyacente, se refiere a que el lado que me estén dando como dato debe de ser adyacente, es decir, estar unido a los ángulos que también me den como dato para poder checar que se cumpla este postulado. Porque si nos dan un lado como referencia, pero un ángulo que no es adyacente como referencia con respecto al lado que nos dan, no podemos asegurar que se cumpla el postulado. En este caso, por ejemplo, si comparamos el lado BC con su homólogo del otro triángulo que es B'C' y checamos que la medida es la misma, entonces ahí tendríamos que hay un lado igual. Tendríamos que checar ahora el ángulo C con su correspondiente que es C' y el ángulo B con su correspondiente que es B' para poder decir que son congruentes de acuerdo a este postulado. Entonces, si tomamos la medida de este ángulo C y lo ponemos sobre el C', vemos que sí coincide. Si tomamos ahora el lado CB y lo colocamos sobre la medida de C'B', también coincide. Y si tomamos el ángulo B y lo colocamos sobre su correspondiente que es B', también entonces coincide. Estamos cumpliendo, por lo tanto, con el postulado que es ángulo, lado, ángulo, por lo cual podemos decir que los dos triángulos son congruentes. Entonces, si son congruentes, por este postulado podemos decir que el lado CB es congruente con C'B', el ángulo C es congruente con el ángulo C' y el ángulo B es congruente con el ángulo B'. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. Son entonces estos tres los postulados a los que nos referimos cuando hablamos de congruencia de triángulos. Vamos a hacer ahora un ejercicio para relacionar los triángulos en función de su congruencia. Dice este ejercicio: relaciona con líneas los triángulos congruentes e indica sobre la línea que los una cuál es el criterio de congruencia que les corresponde. Por ejemplo, si tomamos el triángulo 1 y queremos saber con cuál de los triángulos que tenemos aquí es congruente, podemos checar primero las medidas que nos dan en él. Por ejemplo, aquí nos dan una medida de 6.41 en uno de sus lados, que es el lado AC. Nos dan la medida de 3.45 en el lado BC y nos dan la medida de 5.49 en el lado AB. Checamos con los otros triángulos que tenemos y observamos, por ejemplo, que este triángulo numerado como triángulo 3 tiene las mismas medidas en los lados homólogos. AC 6.41, A'C' 6.41, BC 3.45, B'C' 3.45, BA o AB 5.49 y A'B' 5.49. Por lo tanto, aquí encontramos un par de triángulos que son congruentes de acuerdo al postulado lado, 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 puesto que las medidas de sus tres lados es la misma en los dos triángulos. Ahora, si nos ubicamos, por ejemplo, en el triángulo número 2, aquí observamos que para este triángulo conocemos el lado AC que mide 5.01, conocemos un ángulo que mide 50.67 y conocemos otro ángulo que mide 37.05. Estos dos ángulos son adyacentes al lado de 5.01. Entonces, si buscamos otro triángulo que tenga las mismas condiciones, podemos ver que el que está numerado con el 4 tiene precisamente las mismas condiciones. Aquí AC también vale 5.01, un ángulo mide 50.67, igual que en el caso anterior, es correspondiente el ángulo A con el ángulo A', y el otro ángulo que es 37.05, que también es correspondiente con el ángulo C y C'. Por lo tanto, podemos decir que estos son congruentes por el postulado ángulo, lado, ángulo, puesto que tienen dos ángulos que son iguales y son adyacentes a uno de los lados que nos dan conocidos. Bien,
Si ahora tomamos en cuenta, por ejemplo, el triángulo número 5, pues aquí observamos que la medida de uno de sus ángulos es de 112,55 y que los lados que forman ese ángulo, uno tiene medida de 3,16 y el otro de 4,8. Si observamos el otro triángulo que nos queda, que es el triángulo 6, aquí observamos la misma situación, un ángulo que mide 112,55 y que está formado por un lado que mide 4,8, que es la misma medida que en el otro triángulo, y 3,16, que es la misma medida también que el lado homólogo del otro triángulo. Por lo tanto, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes por el postulado de lado, ángulo, lado, concluyendo así el ejercicio.